Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en este webinario que va a tratar sobre inteligencia artificial y comunicación. Inteligencia artificial, ¿no? Ese gran tema. Todos estamos pendientes de esto estos días. Hay que aprender mucho y estar muy atentos para no perder el carro. Pues tenemos con nosotros esta mañana a Lucía, a Valeria y a Flor de Tulip, que son expertas en esta materia y nos van a ir contando a lo largo de una hora todo lo que ellas saben y nosotros vamos a ir apuntando para poder aplicar en nuestro ámbito. Así que nada, la sesión está siendo grabada, luego voy a poderos pasar el enlace para que podáis volver a repasar todas las cosas que os van a encantar, pero que no vais a poder aplicar rápidamente y podréis volverlo a ver en el vídeo y, por supuesto, consultarles a ella lo que consideréis necesario. Así que nada, muchas gracias a todos, especialmente a vosotras tres, y adelante. Bueno, antes que nada, buenos días a todos y muchísimas gracias Teresa y a todo el equipo del IPEX por invitarnos a participar de este webinario, una conversación súper interesante, tema de comunicación integrada con inteligencia artificial. La verdad que, como bien mencionabas, es un tema que nos ocupa y nos interesa a todos. Em, y como bien decía Teresa, queremos contarles un poquito de nosotros antes de introducirnos en el tema. Tulip nace con el propósito de ayudar a otras empresas en su proceso de internacionalización. Y tiene, digamos, en este proceso de internacionalización tenemos dos grandes pilares, ¿no? Ayudar en todo lo que tiene que ver con la estrategia de ventas y la estrategia de marketing y comunicación. Después de ya de más de 20 años trabajando con empresas, potenciando su crecimiento, entendemos que son dos áreas que no pueden trabajar de manera independiente o de manera aislada, que necesariamente deben integrarse para que realmente haya un crecimiento sostenible a largo plazo de las empresas. Por lo tanto, bueno, no sé si nos han conocido en otros webinarios que hemos hablado mucho de ventas. Hoy sí queremos traer a la mesa la conversación del posicionamiento de marca y la comunicación internacional de las empresas y cómo potenciar esto con herramientas de inteligencia artificial. Ahora bien, en las conversaciones que vamos teniendo con clientes o mismo en talleres y webinarios, surge, digamos, eh, continuamente la consulta de, bueno, ¿qué herramientas, no? Digamos, estamos todos como abrumados de la multiplicidad de herramientas que existen y una persona nos decía, me paso más tiempo tratando de entender cuál es la herramienta que la implementación, que implementando la misma, ¿no? Entonces, lo que queremos intentar en el webinario del día de hoy es poder traer herramientas prácticas y contarles su caso de uso para que realmente, una vez que salgan de aquí, puedan tener un plan de acción de corto plazo y puedan implementar, ¿no? Y bajar un poquitito ese sentimiento de sentirnos abrumados por tanta información y tantas herramientas. Entonces, hemos elegido herramientas puntuales aplicadas a casos de uso puntuales para para que puedan implementar. Eso no significa que no haya otras, por supuesto que sí las hay. Y aquellos que estén interesados o que quieran continuar la conversación, desde ya los invitamos a que nos busquen tanto por LinkedIn o bueno, a través de Teresa con nuestro correo para que podamos continuar la conversación luego de este taller. Y cualquier pregunta que tengan, nos lo pueden ir haciendo o también vamos a ir, digamos, si pueden ir poniendo esas preguntas en el chat. Luego de esta hora, digamos, de una hora y cuarto, ya abriremos un poco una sesión de conversación, ¿no? Diríamos de preguntas y respuestas, pero sobre todo para seguir conversando y que puedan traer allí, digamos, otros intereses que tengan ustedes. Bueno, no olvidé decir, mi nombre es Lucía Lehmann, socia junto con Vale, que ahora se va a presentar de Tulip, así que es un placer estar hoy con ustedes. Chicas. Dale, Perdón, Vale. estaba en silencio. Bueno, yo me presento y ya le damos paso a Florencia. Yo soy Valeria Sáenz, socia con Lucía en Tulip.
Bueno, un poco ya contó todo lo que hacemos. Sí, nos gustaría, el que se anima puede, por la situación, si pueden encender las cámaras, porque siempre nos encantan los webinarios, ver las expresiones, ver, nada, conectar con la persona, así que entiendo que a veces no se pueda, pero si alguno se anima, los invitamos a que enciendan las cámaras, así estamos más en contacto, ¿sí? Bueno, Flor, si querés presentarte vos y vamos avanzando. Estás en silencio, Flor. Ahí está. Súper, bueno, gracias chicas. Gracias chicas, gracias Teresa y al IPEX por la invitación. Bueno, algo ya introdujeron las chicas. Mi nombre es Florencia Mazzola, soy licenciada en Relaciones Públicas, especializada en Marketing Integral. Trabajé más de 8 años en entornos multinacionales en el área de marketing para Argentina y Latinoamérica. Y luego, gracias, tenía y el slide de soporte, gracias Lu. Hoy, actualmente, después de haber emigrado a Europa, bueno, tomé el rol junto con las chicas de responsable del área de marketing y comunicación para Tulip, y también estoy como consultora independiente en gestión estratégica de marketing y comunicación. Así que, bueno, ojalá sirva lo que hoy tenga para traerles y, por supuesto, como comentaron las chicas, abierta la conversación. Este es un punto de partida y ya tienen nuestros datos para charlar y profundizar en lo que sea necesario. Si quieren, avanzamos. Bien, me gusta partir este tipo de conversaciones con datos, y hoy la inteligencia artificial está en boca de todos, entonces es difícil aportar algo de novedad en esto y ojalá este webinario así lo sea. Pero algo interesante para mí es, bueno, por supuesto, destacar el uso de esto, de este tipo de herramientas, más allá de que hay un montón, pero digo, la inteligencia artificial como concepto y herramientas, en este caso de marketing y comunicación en general, abundan y el uso también. Entonces, tenemos datos como 99% de los directores de marketing ya utilizan algún tipo de AI, 89% los emplean para crear contenidos, digamos. El uso es indiscutible, y la digamos, y las mejoras en productividad también es indiscutible, pero sí, ahora, digamos, y con la masividad del uso, es importante empezar con los doble clic del cómo. No solo qué herramientas, sino también el cómo, porque algo que estuve escuchando hace poco, y bueno, y probablemente muchos de ustedes también, es algunas de las fallas que están detectando o de las, digamos, experiencias negativas de los usuarios en la IA no es la IA en sí misma o no es la herramienta en sí misma, sino es el uso inadecuado. Entonces, bueno, a lo largo de este webinar me interesa aportar a la conversación, al menos de mi experiencia, esto de, bueno, la posibilidad, ¿no?, de mejorar el uso de herramientas que ya al menos todos seguramente de nombre y de concepto conocemos. Si quieren avanzamos. Bien. Como decía antes, el error más frecuente que se está viendo en este uso de la herramienta es el cómo. Y cuando hablamos de comunicación, es importante hablar de una estrategia. No comunicar por comunicar. Hoy los canales están a disposición de todos, tecnología está a disposición de todos. Entonces, es más, digamos, relevante que nunca no generar conversaciones vacías, no generar contenido por generarlo, sino el que hay detrás, ¿no? Y la estrategia es algo que nunca una inteligencia artificial ni ninguna herramienta va a hacer. Ahí es necesario sí o sí el factor humano. Después sí, amplificar eso, seguro. Y bienvenido sea el uso de herramientas. Pero es interesante trabajar en esta estrategia. Entonces, es un amplificador de esa estrategia con seguridad, pero también me va a amplificar si hay vacío detrás. Y lo podemos ver en esto, ¿no? Acá traje como los errores más frecuentes o las cosas que incluso uno como usuario, yo estoy segura que más de ustedes lo ven. Contenidos genéricos, el ruido por hacer ruido y que se nota cuando hay una inteligencia artificial detrás, mensajes inconsistentes, una misma marca un día comunicando una cosa, otro día comunicando otra, o no tenés concordancia cuando investigas en los distintos canales en los que está presente. No hay una conectividad real con su público. Entonces, bueno, eso es lo que me interesa que hoy profundicemos en el sentido de qué es necesario tener trabajado
para que la herramienta correcta me entregue el resultado esperado. Avanzamos. Bien, acá un poquito de marco teórico que por supuesto no va a ser el eje de la cuestión, pero sí, si vamos a entender qué herramientas nos sirven para amplificar o para ayudar a mi estrategia corporativa, no quiero dejar de repasar, y como dije muy rápido, de qué estamos hablando con comunicación corporativa, ¿no? Es la voz de mi empresa, básicamente, y se muestra a través de actividades, estrategias y técnicas que yo hago y utilizo para conectar con mis públicos. Externa, que es lo que más vemos y conocemos y en muchos casos nos importa porque es lo que nos termina trayendo las ventas, pero tampoco hay que olvidar la interna, y también la inteligencia artificial nos puede apoyar ahí. Y si vamos a por ahí un tema que está en la mesa de los muchos aquí presentes es, bueno, voy a conquistar nuevos mercados o estoy en un momento de crecimiento, bueno, mi equipo me tiene que acompañar. Entonces, la comunicación, no dejemos de ver en esta doble vía externa o interna. Como dije antes, mi propósito de tener una buena estrategia de comunicación es que mi imagen sea coherente, que mis mensajes sean consistentes, que no haya fallas, que desde la primera persona que me atiende, imaginemos un punto de venta, hasta alguien de facturación, me transmitan lo mismo, me comunican lo mismo, estén en sintonía, sepan qué hace la empresa. Y bueno, y por supuesto, una vez que la empresa habla, eso esté relacionado con lo que ofrece, ¿no? Que no es comunicación corporativa, y solo como para después que haya consecuencia con un prompt equivocado y un resultado equivocado, es, bueno, publicar por publicar, lo que decía antes, o comunicar de manera reactiva, es decir, no estar proactivamente pensando en mi estrategia de comunicación, sino que solamente cuando hay algún problema o algo, salir a hablar. Y bueno, ni hablar, y esto va a ser lo que quiero que profundicemos, es delegar a la inteligencia artificial como si todas las herramientas disponibles pudiesen reemplazar un equipo de comunicación, y no trabajar nosotros desde el lado humano y estratégico, la parte más importante, ¿no? Avanzamos, tenemos componentes clave, y con esto cierro por ahí la parte teórica, pero me interesa porque estas son las cosas que uno tiene que tener claro, y si no, redefinirlo, y si no, retrabajarlo, y estar seguros de que eso se habla con mis objetivos de negocio, de que eso se habla con mi estadio de la empresa, porque mucho de esto es lo que cualquier IA va a necesitar que yo le entregue desde un nivel estratégico para él poder construir algo relevante, ¿no? Entonces, mi análisis de situación, dónde estoy, cuál es mi contexto, como decía ahora, me estoy expandiendo, estoy creciendo, estoy naciendo, tengo 10 años en el mercado, estoy consolidado. No es para nada lo mismo un entregable con un estadio de situación y siendo claro en qué momento estoy, que, digamos, partir del entregable que yo estoy buscando. Definición de públicos. Bueno, sé que con las chicas han hablado de lo que es el buyer persona tiempo anterior, entonces en algunos otros webinarios, entonces no dejar de definir al mayor detalle posible a quién yo le estoy hablando. Y por supuesto, siempre que hablamos de públicos hablamos de un mapa. Cada táctica responderá a un público en particular, y seguramente si interactúo con una inteligencia artificial para una táctica en particular, traeré por ahí esa audiencia, pero con el mayor detalle posible. ¿A quién le estoy hablando? ¿Qué le duele? ¿Qué motivaciones tiene? ¿Qué puedo resolver yo de ese dolor? Entonces, todo eso es interesante para construir, ¿no?, un prompt en este caso. Objetivos, bueno, como dije antes, por supuesto tienen que estar conectados con mis objetivos de negocio y mi momento en general, pero con esta acción puntual y con esta tarea que yo le voy a estar pidiendo a la inteligencia artificial, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a medir? ¿En qué plazo? De nuevo, no es lo mismo, no es lo mismo qué herramientas uso, qué tono uso, y qué métricas voy a tomar, y con esto conecto con el punto 4. No solo es qué objetivos tengo, sino también qué voy a medir. Por supuesto, está todo ligado, y en función de qué voy a medir también es qué herramientas puedo usar, porque son los números que yo voy a medir y voy a analizar si eso funciona o no. Y los últimos dos, crucé métricas e indicadores, pero no importa, el orden de los factores no altera el producto. Digo, ¿qué mensajes claves voy a dar? ¿Qué comunico y cómo? Yo como empresa siempre tengo que tener definido mi tono y mis mensajes clave. Y eso, por más que sea una acción por ahí alejada de mis mensajes institucionales, es importante que yo los traiga, porque de nuevo me va a definir el cómo comunico y el qué comunico.
Y por último y no menor, pero sí está íntimamente relacionado con la definición de mi buyer persona y tener claro qué buyer persona es y dónde está, es definir los canales y las tácticas. Es el dónde y el cómo yo le comunico. Entendiendo quién es mi audiencia y dónde está, yo entiendo qué le comunico y por qué canal. Entonces, ¿por qué es importante como no perder de vista esto? No para profundizar, y con esto ya entramos en los usos concretos de IA para comunicación, pero sí es interesante como tener un poco presente esta parte más dura de un plan de comunicación y de una estrategia de comunicación, porque es lo que va a definir un buen prompt o no, y que yo le dé a la inteligencia artificial, que procesa muy bien, la información que depende de mí y de nadie más, para que sí luego procese y me entregue en función de lo que sabe del mercado, en función de lo que sabe de los canales, de lo que performa mejor y lo que no, que eso lo sabe hacer muy bien, pero no va a ser mi plan de comunicación por mí. Bien, avanzamos entonces, por supuesto que dudas, preguntas, bienvenidas y levanten la mano o bueno, mediante el chat como dijeron las chicas, pero si no avanzamos. Vamos de lleno entonces a cómo hoy se está usando la inteligencia artificial en materia de comunicación. Y yo puntualmente quiero traer 6 usos, de los cuales vamos a profundizar en 5 con ejemplos concretos y métricas concretas, pero como dije antes, la comunicación interna tampoco la quiero dejar de mencionar y traer a la mesa para poder darse cuenta y bueno, también revisar ese aspecto, cómo están o cómo puede ayudarlos. Y bien, hoy vamos a hablar de tácticas combinadas, por ejemplo, cómo me puede ayudar la inteligencia artificial si yo quiero armar una estrategia de inbound y de outbound en paralelo, que sabemos que se retroalimentan y que son igualmente necesarias las dos. Flor, ¿Qué pasa para hacer cuando...? Sí, para explicar un poco inbound y dale, Lu. outbound, por las dudas. Inbound tiene que ver con todos los leads los leads, los potenciales clientes que nos buscan a nosotros, ¿sí? Entonces, todas esas estrategias de comunicación que hacemos a través de las redes, o si hacemos landing pages o lead magnets que incluimos en la web, o los formularios que tenemos para completar, bueno, todos los potenciales clientes que surgen de esa comunicación y nos buscan a nosotros es inbound. Outbound es cuando nosotros hacemos una estrategia para ir a buscar proactivamente a esos potenciales clientes, que son dos estrategias distintas, pero como dice Flor, tienen que estar combinadas y necesariamente trabajadas coherentemente en conjunto. Perdón, Flor, solamente Bien, para aclarar, súper. porque nosotros a veces usamos términos que no Está, sabemos si todos entienden, ¿no? está espectacular. Y interrúmpame las veces que sea necesario. Bien, decía, segundo uso muy potente y también donde la inteligencia artificial aporta realmente valor, es lo que se llama el repurposing de contenido. Es la reutilización básicamente del contenido para aprovechar los distintos canales en donde mi empresa está presente, que por supuesto cada canal tiene su forma, su código, y me demanda un tipo de contenido distinto, por más que la esencia sea el misma, un formato de contenido distinto, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, el CEO de mi compañía dio una entrevista para un medio, perfecto. Bueno, esa transcripción o esa grabación yo la puedo utilizar, y en esto la inteligencia artificial apoya muchísimo, en retrabajarla para Meta, para X, para LinkedIn, para una estrategia de, como dijo Lu, de outbound para seguir clientes, aprovechar esos datos y hacer un seguimiento proactivo de potenciales clientes y los usos que yo le quiera dar en función, por supuesto, de mis canales que tienen que ver con dónde está mi audiencia hoy. Redefinición real del buyer persona, como dije antes. Clave conocer a mi audiencia, clave hacer esta ficha basada en una persona ficticia, pero lo más cercana posible a la realidad. Y cuando hablo de redefinición de buyer persona, hay muchos momentos donde uno tiene que redefinir el buyer persona desde el área desde el área de comunicación o de marketing. A veces se trata de una cuestión de mercado, a veces se trata de que cambió mi producto, a veces se trata de que yo redefiní mi identidad. Pero en este caso vamos a traer un ejemplo que por ahí resuena más, que es cuando me tengo que expandir hacia un nuevo mercado, que sin duda es un momento donde me exige redefinir y repensar a mi buyer persona. Otro uso de la inteligencia artificial en materia de comunicación y marketing, métricas.
muchos equipos que por ahí no cuentan con una persona, o que son pequeños, o que no cuentan con una persona especializada en análisis de datos, o simplemente quiero otra opinión, o simplemente me gusta interactuar y hacer hablar a mis distintas plataformas. No sé, tengo mis datos de LinkedIn, tengo mis datos de MailChimp si lo uso como plataforma de email, tengo mis datos de HubSpot si lo uso como CRM. Bueno, poder utilizar a la inteligencia artificial para que me haga hablar métricas que hoy quizás tengo por separado y quizás haga un sentido unirlas y hacerles preguntas, ¿no? En función de qué objetivos me puse, qué resultados estoy teniendo, qué me decís, qué puedo mejorar, qué métricas puedo prestar más atención o cuáles no. O simplemente una lectura. En eso también es muy, muy útil. Brainstorming estratégico. Acá, bueno, para brainstorming, calculo que lo usamos todos en general, ¿no? Para pedirle ideas de cualquier cosa, cualquier plan que tengamos, alguna recomendación. Pero digo, no nos olvidemos que en el plano estratégico nos puede apoyar, sí, como brainstorming por ahí. O sea, no nos va a definir todos los aspectos, por ejemplo, de un lanzamiento. Pero sí lo puedo ayudar a que me traiga ideas. Es como yo le llamo un gran equipo creativo. Lo que antes era un equipo en una mesa grande juntados, que no digo que falten, pero digo, hoy en equipos chicos una inteligencia artificial me puede traer ese beneficio a un bajo costo o nulo. Y por último, de nuevo no vamos a entrar en detalle acá, pero sí es importante saber que no descuidar la comunicación interna, especialmente en momentos de cambios a nivel organizacional. Llego a un nuevo mercado, crezco, redefino mi objetivo para que todos estemos subidos al mismo barco. Y me sirve, digamos, o bien, estoy en este nuevo proceso, qué canales puedo abrir para comunicación interna, cuáles son las recomendaciones, cómo lo abordo, digamos, tenerlo como también un analista en este área y no descuidarla. Bien, avanzamos entonces con el primer uso, que es tácticas combinadas, inbound, outbound. Ahora bien, ustedes verán los usos, no quiero dejar de traer algo, y digo, bueno, yo lo uso más que nada para generar un contenido, para writing, para copywriting, por ejemplo. ¿Y por qué no está ese en uso? Sí, es válido, digamos. Es obvio que lo vamos a usar y sirve mucho y apoya mucho. Pero yo no quería dejar de traerles como los usos por ahí menos conocidos o menos investigados para que ustedes también se animen a pedirle un poco más. Ya me contarán, ¿no? Si algo de esto lo usan y no. Y también no dejarlo solamente en quiero que me escribas un contenido, sino tratar de empezar a llevarlo a niveles un poquito superiores. Es esto, a ver, quiero hacer una estrategia combinada de inbound más outbound en este periodo de tiempo. Este es mi buyer persona. Puedo hasta traerle, estos son los contenidos con los que yo me siento cómodo de mis últimos 3 meses, que es mi tono, es lo que yo me siento cómodo entregando a mi audiencia. Esto es lo que mejor performó, esto es lo que peor performó. Entonces, antes de probar un montón de herramientas a las que ya usamos, tratemos de mejorarle qué le entrego. Y le puedo entregar un montón de información. Y por eso me parecía interesante no ir a los ejemplos tan concretos como redactarme un posteo, sino también como este nivel un poquito más arriba, pero por supuesto que este nivel más arriba me requiere entregarle mucha más información. Entonces, bien, para cada uso, como dije antes, me parecía interesante traer a esta charla un prompt, ejemplo real, digamos. Bueno, por supuesto son casos inventados, pero digo un prompt, así como lo escribiría en una interfaz de inteligencia artificial. ¿Cómo lo estructuro? Y me parece interesante como no perder nada de esta estructura, no olvidarnos que le tengo que traer un rol de quién soy, qué estoy hablando, a quién, cuál es mi objetivo, qué formato, si es que lo pensé o si no lo invito a pensar, o como dije antes, qué formatos me vienen funcionando, mis métricas. Entonces, bueno, en este caso, tácticas combinadas inbound y outbound, le pedimos a la inteligencia artificial que diseñe una táctica completa, como dije antes, para generar consultas. Obviamente que el brief de acá arriba es un poquito resumido. Quiero combinar un artículo de posicionamiento con una secuencia de mensajes, por ejemplo, ¿no? Es algo que yo le puedo pedir tranquilamente. Entonces, ¿qué no me tengo que olvidar o qué es lo mínimo indispensable que yo le tengo que entregar a este prompt? Como dije antes, ¿quién soy? ¿Qué rol estoy teniendo yo? ¿O en realidad, qué rol espero que tenga la inteligencia artificial en este entregable?
¿Qué contexto yo le doy? Bueno, ¿quién soy yo como empresa? ¿Cuál es mi diferencial? La mayor información posible que yo le pueda entregar de este trabajo que hicimos antes o que tenemos que tener hecho como compañía, como identidad de marca, como diferenciales, como mercado, quién soy yo versus la competencia, quiénes son mis principales competidores. Todo contexto va a ser válido. De todos modos, hoy las interfaces de inteligencia artificial están súper preparadas para que una empresa o un individuo, digamos, pregunte más de una vez. Entonces, puedo armar un proyecto, puedo dejarles ya en ese proyecto de manera inicial quién soy, eh, cuál es mi diferencial, quiénes son mis principales competidores, quién es mi buyer persona y pedirle siempre que trabaje sobre eso, a no ser que modifique una variable y entonces lo invito, ¿no?, a repensar con un nuevo buyer persona o el hito que haya cambiado. Digo, pero sí es importante en algún momento entregarle esto a la interfaz. ¿Cuál es el objetivo de este pedido en particular? En este caso, acá sí ya empiezo a aterrizar. Quiero generar consultas, quiero mejorar mis, digamos, en este caso, bueno, generar consultas de potenciales clientes. Es el ejemplo que traje, pero yo le puedo decir, quiero mejorar mi rendimiento de engagement de esta y esta plataforma en las que hoy me estoy comunicando. Quiero incrementar mi audiencia en un tanto por ciento en este y este perfil. Bueno, el objetivo que esté trayendo en este momento en particular, para lo que le estoy pidiendo apoyo. Y el formato, si lo tengo ya previsto, buenísimo, obviamente va a sumar y va a hacer que su entregable sea muy preciso. Y si no es, bueno, en función de por ahí el canal, la audiencia, pedirle también es válido, ¿no?, un formato sugerido. Bien, entonces, imaginándonos que yo le entrego este prompt a un ChatGPT, a un cloud, que hoy en términos de generación de contenido son los que mejor funcionan. Avanzamos y vemos que nos puede llegar a devolver. Y es, por un lado, artículo de posicionamiento, que verán que tiene una estructura que me trajo datos, no solo de los que yo le aporté de mi diferencial de mercado dentro del mercado, sino también conecta con un dato del mercado, conecta con el dolor que puede tener mi audiencia, trae mi historia también, o por lo menos lo que considera relevante de mi historia, crea un call to action, les pregunta a ver si, o conecta con las situaciones, si estás evaluando esto de determinada forma porque entendió quién es mi buyer persona, qué dolor o qué situación puede estar atravesando hoy. Entonces, bueno, por supuesto que no nos vamos a quedar con lo primero que nos trae la inteligencia artificial, pero sí es un buen punto de partida, sabe escribir un artículo, creo que lo sabemos todos, y sobre eso yo puedo seguir como debatiendo, bueno, me gusta más esto, me gusta más lo otro, acortemos, alejemos. También me puede servir para no solo traerme este artículo o este posible contenido para el inbox, que es esto de yo lo genero para mis redes, sino también esta secuencia de mensajes. Acá es muy breve, me trae 3 secuencias, me trae una secuencia de 3 pasos, digamos, pero yo tranquilamente le puedo pedir las secuencias que sean, o sea, la cantidad de toques que yo considere necesaria, por ahí que me vinieron performando, o si es la primera vez le pido, bueno, probemos qué está pasando en el mercado, cuál funciona mejor, cuál no, y en función de eso, obviamente seguiremos retroalimentándolo con las métricas, ¿no? Me trajo esta secuencia y lo bueno, como dije antes, también me ayuda con las métricas. Pasa un mes o pasan 3 semanas, mido qué pasó, le devuelvo. Pasó esto con lo que nos propusiste, lo mejoramos, no lo mejoramos, a ver qué pasa. ¿Qué herramientas hoy son las más utilizadas para este tipo de uso, para una herramienta combinada? Apollo Clay Sales Navigator para lo que es búsqueda de base de datos, de perfiles, de segmentación. Como dije antes, ChatGPT Cloud para mí siguen siendo las mejores, por más que se generen nuevas. Obviamente, retrabajemos siempre en los prompts a ver hasta dónde llegó. Yo personalmente hoy prefiero Cloud. Y para métricas, hoy los más usados por ahí porque son los más amigables con cualquier tipo de usuario, son HubSpot para lo que es CRM. Esto ya por ahí no es tanto inteligencia artificial, pero sí no quería dejar de traer, digamos, todo el ecosistema de tecnologías que hoy están disponibles para hacer algo como esto, ¿no? Una secuencia de outbound apoyado con algunos contenidos para inbound. Para HubSpot, como sumar decía, algunas sí, cositas dale, a lo que estás diciendo, en todo lo que tiene que ver con estrategia de outbound, que nosotros ayudamos mucho a nuestros clientes a armar esa estrategia de outbound, que en general suele ser multicanal. En este caso, Flor está mostrando 3 mensajes de LinkedIn que le propone Cloud,
pero en general usamos multicanal, ¿no? Mail, LinkedIn y llamadas. La verdad es que en esas estrategias que estamos haciendo hoy, la tasa de respuesta de mail, solo para agregar datos concretos y métricas que ya tenemos realizadas y chequeadas con clientes, la tasa de respuestas de los mails está siendo muy baja y sigue siendo alta la tasa de respuesta a través de LinkedIn. Por eso es que Flor trae a la conversación estos mensajes de LinkedIn. Entonces, sí aprovechar, digamos, es importante seguir trabajando con la IA para poder utilizar y potenciar ese canal, que es el que está generando mayor tasa de conversación, aunque la llamada sigue siendo súper relevante, ¿sí? Es algo que no hay que dejarlo de lado. Hoy cada vez nos cuesta más, sin embargo, es el que nosotros siempre decimos que los mails nos ayudan a entender quién puede estar interesado. LinkedIn nos genera conversación y la llamada nos genera un cierre de reunión. Entonces, eso es un poco el flujo y la importancia de sí usar la IA para poder armar estos mensajes con este flujo que menciona Flor. Súper, gracias Lu. Sí, todo eso también forma parte del prompt, ¿no? En el sentido de qué herramientas hoy estoy usando, qué herramientas hoy, o sea, hoy tengo a mi alcance, qué suscripciones hoy estoy abonando, o esto, bueno, si tengo una agencia como es Tulip, qué le puedo pedir o cómo puedo trabajar en equipo. Entonces, todo eso es parte del prompt, digamos, porque no es lo mismo lo que me va a devolver sabiendo que yo solo tengo una licencia de Sales Navigator a que yo trabajo con Lemlist, con Apollo, o sea, por supuesto son suscripciones que tienen su costo, pero es importante también que yo pueda entregarle el mayor detalle posible. Lo que abunda no redunda, serán prompts eternos, pero aseguran un entregable de calidad, ¿no? Y por supuesto menos interacciones, menos correcciones y menos ruido ahí. Entonces, toda la información que sea necesaria de quién soy, de qué herramientas uso, de cuáles son mis métricas, cuál es mi experiencia, qué sé, qué no, todo sirve para entregar un prompt de calidad. Avanzamos entonces, si no recuerdo mal, con el segundo uso, sí. Esta es la redefinición del buyer persona que decía antes. Bueno, los momentos que son varios, en donde es necesario para mí repensar mi buyer persona porque está en otro mercado, porque los intereses cambiaron, porque yo tengo una línea de productos nueva o de servicios nuevos que llego a otro lado, o porque hay algo en mi estrategia que no me está funcionando, entonces tal vez haya que digamos, desarchivar un poquito mis buyer persona, que en general son archivos que uno tiene ahí y se pone con cierta periodicidad a revisarlo, entonces no viene mal si los canales me están fallando, si los mensajes me están fallando, decir, a ver, ¿será que no estoy dando en la tecla con dónde está o quién es mi buyer persona hoy? Bien, entonces, acá puntualmente lo que yo traje es un ejemplo le pedimos a la IA que nos ayude en la redefinición de nuestro buyer persona, teniendo en cuenta que estoy en un proceso de expansión geográfica hacia nuevos mercados europeos, que esto puede resonar bastante, aprovechenlo, úsenlo y también incluso si ya hice ese trabajo yo de manera interna con mi equipo y demás, no está mal también usarlo como un validador, ¿no? Como un corrector en función, no sé, por ahí activo lo que es el web search, como para que me traiga noticias del momento y demás, y a ver si hay algún dato o alguna estadística que me estoy pasando por algo por alto de mi nuevo mercado, que me lo pueda traer. En eso también es de mucho poder. Bien, entonces le pido, de nuevo, le traigo el rol, actúa como una estratega de comunicación con experiencia en expansión a empresas de B2B. Le traigo qué know-how quiero que traiga ese resultado. Contexto, bueno, en este caso me pongo en los zapatos, digamos, de un estudio de arquitectura y construcción sostenible con sede en Madrid, pero me quiero expandir hacia otras zonas de Europa, en este caso en particular al norte de Italia. Y le traigo en particular a nuestros clientes un fondo de inversión. Por supuesto que esto, como dije antes, debiera ser lo más completo posible. No iba a ser ejemplos tan extensos, traigo lo mínimo indispensable, pero lo más extenso posible va a mejorar mis resultados. Objetivo, entonces, como dije antes, en este caso lo voy a usar para redefinir mi buyer persona para este mercado en particular, para cada uno de los perfiles que yo tengo identificados, y quiero que me indiques las motivaciones principales, o sea, quiero que vayas al detalle de esta gente en función de lo que sepas. Y como extra, bueno, por supuesto, es parte del objetivo, pero digo, bueno, también tráeme posibles barreras culturales, que esto no es bastante importante cuando yo hablo de la definición de un buyer persona, especialmente cuando
quiero entrar en nuevos mercados, entonces, ¿qué barreras culturales a la comunicación? ¿Qué tengo que prestar atención? ¿Viste? Los sí o los no. Cada país tiene sus códigos. Y bueno, yo estoy en este momento sentada en Italia, así que este ejemplo me resuena. Digo, uno sabe lo que podés decir, lo que no, en qué tono, en qué no. Y bueno, en eso está bueno también apoyarnos en este uso. Entonces, ¿qué puede pasar con un prompt como este? Avanzamos de slide. Ahí va. Me puede traer dos perfiles y ahora voy a partir con herramientas. Como dije antes, en este caso también las mismas. Usé Cloud, usé ChatGPT que me trae resultados parecidos, pero en ambos casos le activé la búsqueda web para que me traiga datos de actualidad, noticias y reportes frescos, porque en este caso sí quiero saber hoy, qué está pasando hoy. Y también, no solo para la plantilla, sino también para la parte de presentación, HubSpot tiene una sección que es Make My Persona, que puede ser útil en el caso que tengan esta herramienta de CRM y la quieran aprovechar también para este uso. ¿Qué es lo interesante? No me voy a poner a leer todo el resultado, pero ¿qué me parece interesante? Primero que me hizo ambos perfiles a un nivel de detalle de las motivaciones principales de cada uno. Me trajo datos concretos como qué tipo de proyectos, qué tipo de certificaciones, y esto es bien del mercado en el que yo le pedí actualizar, cuáles son sus puntos de dolor en particular de cada uno de ellos, diferencias respecto al público español, en este caso que yo me quiero expandir de España hacia Italia, entonces me parece interesante esto que tiene que ver con el extra que yo le pedí, el decirme, bueno, si yo hoy le estoy hablando a este público, lo primero que quiero saber es qué es lo que tengo que cambiar, digamos, qué es lo que va a ser radicalmente distinto, así tengo como mis alarmas puestas en esta. ¿Cuáles son los canales? Esto, bueno, como dijimos antes, para mí el canal está directamente relacionado al buyer persona, no hay forma que yo piense en que yo empiece por pensar canales y no tengo claro dónde está mi audiencia. ¿Y qué mensajes resuenan? ¿No? Bueno, y como dije antes, acá trae en particular esta barrera cultural anticipar o que tengo que tener en cuenta, por lo menos en el perfil B me lo trajo, lo encontró. Y bueno, es un punto de partida, por supuesto, yo en esto puedo ahondar y puedo decir, bueno, esto me parece bien, esto no. Este fue mi primer cliente, incluso está bueno como cuando yo empiezo digamos, mi buyer persona, a veces, en muchos casos, yo lo armo en función de ya mis clientes actuales. Ahora, cuando yo todavía no tengo un cliente en ese mercado o para ese segmento de mi portafolio, es interesante por ahí utilizar una inteligencia artificial para que me ayude, para que prepare este documento juntos y después lo empiezo a contrastar con la realidad, ¿no? Bueno, este es mi primer cliente, esto es lo que me dijo, por esto vino, y ahí empiezo como a redefinir este buyer persona para que este documento me sea fehaciente, me sirva, esté actualizado y por sobre todo que me ayude, ¿no? a expandirme y a llegar a ese, bueno, cliente, llegué a un cliente 1, buenísimo, que esa data me ayude al cliente 2 y así me vaya fortaleciendo, digamos, mi estrategia de expansión. Avanzamos entonces con el tercer Ahí dejé en uso. el chat el link, el enlace Perfecto. a la aplicación de HubSpot que ayuda a definir el perfil de cliente ideal. ¿Sí? Es gratuito y es súper intuitivo, hace preguntas y con eso van a poder ir perfilando su cliente ideal. Flor, una pregunta acá, digamos, que me iba surgiendo cuando hablabas, cuando mencionas cloud con búsqueda web, ¿eso se activa, digamos, cómo se lo solicitamos a la inteligencia artificial, esa Sí, es una de búsqueda las web? funcionalidades que tiene. Está como, sí, como una de, digamos, cuando uno selecciona, por ejemplo, en Cloud, viste que tiene como distintas interfaces, o no sé el conocimiento técnico, pero uno selecciona qué tipo de buscador quiere utilizar. Bueno, por ahí hasta, si querés, después podemos pasar un screenshot o algo o lo agregamos a la presentación antes de compartirla. Pero sí Perfecto, es interesante trabajar al menos en estos casos, no siempre, pero en estos casos, cuando el dato de actualidad me es relevante, está bueno usarlo. buenísimo. Bien, avanzamos. Bien, otro, como dije antes, para lo que es brainstorming, sabemos que funciona bárbaro, lo usamos todo el tiempo para que nos dé ideas de dónde ir, dónde comer, qué visitar.
dónde pasear y por qué no. Digo, estoy pensando en un lanzamiento de campaña, tengo estas ideas, estoy pensando en un evento o tengo que hacer un encuentro con mis miembros, qué temas me puede traer. Digamos, para lo que es generación de ideas está perfecto. Por supuesto, cuanto más refinado es ese pedido, mejor van a ser esas ideas o más resonarán con lo que por ahí yo espero, con lo que haga sentido para mi audiencia, pero está comprobado que el volumen de información y de ideas y de datos que me puede llegar a entregar hoy supera ampliamente cualquier equipo humano. Pero sí, esto como decía antes, es importante como hacerlo parte de las conversaciones estratégicas. No me va a reemplazar en las decisiones estratégicas para nada, pero sí es súper bueno para ser parte de esas conversaciones y tener más ideas sobre la mesa, ¿no? Acá le traje el diseño del concepto de una campaña de lanzamiento. Entonces, en este caso, que le pido que actúe como un director creativo con experiencia en campañas B2B para el servicio de consultoría. En este caso, me pongo en los zapatos de una consultora de recursos humanos especializada en transformación cultural. Estoy lanzando un nuevo servicio que es un diagnóstico en 30 días con un informe ejecutivo, qué tono traigo, soy honesta, soy directa, o como yo me suelo hablarle a mi audiencia. ¿Quién es mi persona? Es el C-Level, CEOs, CHROs, porque los temas de transformación cultural están en ese nivel y se dan en empresas grandes o de este tamaño. Entonces, bueno, le entrego lo suficiente del buyer persona como para que me ayude, y en este caso decidí entregarle también, porque es parte de la construcción de ese buyer persona, lo que yo siento que hoy tiene como dolores, lo que yo siento hoy que la puede, o sea, ese punto de dolor que la puede incentivar o por lo que puede necesitar una consultoría en 30 días, ¿no? Esto de, bueno, desconfía de otras consultoras, siente que la cultura interna está fragmentada, bueno, esto ya es muy puntual de este caso, pero digo, también es interesante a la hora de yo pedirle ideas, en este caso por un lanzamiento de campaña, bueno, que conecte con la mayor cantidad de información posible, que yo ya trabajé y hasta incluso tal vez yo ya validé. Entonces voy como muchos pasos más adelante, ¿no? En este trabajo que le estoy pidiendo. Y el objetivo, bueno, en este caso, como estoy en etapa de concepto y de brainstorming de lo que puede ser esta campaña de lanzamiento, le pido 3 conceptos, o sea, bien amplio. A cada uno yo le pedí en particular que me traiga el nombre, el tagline, la mecánica de activación y por qué conectaría con el buyer persona, porque es lo que a mí me va a permitir a grandes rasgos descartar o avanzar con alguna idea. Pero digo, es un entregable como bastante high level y sin embargo, si avanzamos, me trae 3 conceptos, me trae el concepto o sea, y nada que ver entre sí, ¿no? O sea, y esto para un brainstorming a la hora de pensar un lanzamiento de producto es clave. Jugar con distintos conceptos, jugar con mecánicas totalmente distintas, no sé, en una me trae serie de contenidos de LinkedIn donde pueda invitar a esta audiencia a contestar anónimamente, por ejemplo. El otro me trae campaña directa con un informe gratuito, ¿no? Que yo invite a descargar. Bueno, cosas totalmente distintas. Después puedo yo generar una combinación entre ellas. Por supuesto, esto siempre necesita el factor humano. No voy a dejar el lanzamiento de un producto, de un servicio en manos de la inteligencia artificial, pero sí puede como que me sirva para ese punto de partida y seguramente en muchos casos ya lo están utilizando. Bien, para lo que es presentaciones, ahí hay un par de herramientas sugeridas, ya algunas ya las nombré y ya nombré sus usos, pero para lo que es armado de presentaciones, para lo que es armado de dashboards o, digamos, organización de ideas, porque en este caso es un brainstorming, ideas, herramientas que pueden funcionar son Perplexity, Notion y Gamma. No sé si alguna ya la han utilizado, pero si no está de más que las chumeen y vean los usos, pero es un poco para esta etapa de quiero presentar ideas, quiero organizar conceptos o, bueno, full brainstorming y lo que eso implica. Si avanzamos con el siguiente uso, como dije antes, en esto es bastante poderoso y bastante usado también, pero es, bueno, un report presente de contenido es, yo tengo un contenido generado para un canal, para un medio, con determinado formato, y lo que hago es aprovecharlo siempre que se pueda, sin forzarlos, por supuesto, en amplificarlo y hacerlo extensivo a mis distintos canales
para poder llegar a mi público, qué sé yo, digamos. Si yo tengo una entrevista, como dije antes, de uno de mis voceros de la empresa, y puedo aprovechar ese contenido para generar artículo y por ahí publicarlo en LinkedIn y ahí conectar por ahí más con mi audiencia objetivo, que hoy no es mi cliente actual, o sí, pero bueno, voy más a usarlo como más vidriera. Si yo quiero sumarlo a mi newsletter mensual donde conecto y entrego valor de manera recurrente y con cierto como propósito de fidelización con mi cliente actual, lo aprovecho y lo uso ahí. Si yo quiero generar contenidos para mis redes sociales más populares, como por ahí si tengo un Instagram, decir, bueno, qué shorts puedo utilizar. Entonces, para eso es fantástico. Sí es muy importante, bueno, acá está un poco en el ejemplo que yo traigo, pero sí es muy importante decirle, bueno, no solo entregarle el material, volver a darle, por supuesto, si es que no lo tiene, el contexto de quién soy, cuál es mi diferencial, porque no necesariamente esa pieza de contenido lo va a traer. Pero sí, si yo quiero justamente como que me retrabaje ese contenido y aproveche o tome las fortalezas o las demandas de cada canal, el lenguaje, el código de cada canal, es importante que yo le diga, bueno, específicamente para qué canales lo voy a utilizar, lo quiero utilizar, quizás otros contenidos que yo ya no sé, por ejemplo, si lo quiero usar para como contenido de mi newsletter mensual, bueno, estos son los últimos 5 newsletters que yo envié, así conecta con el tono que yo le vengo trayendo y no son contenidos aislados. Para mí, para la generación de contenido, todas las interfaces de inteligencia artificial son poderosas, me imagino que muchos de ustedes la usan, pero sí es interesante todo el tiempo como obligarlo a conectar con mi tono, a conectar con mis resultados, a conectar con mis métricas, a conectar con mis objetivos, a conectar con lo que yo vengo haciendo, con lo que no quiero hacer, con lo que no me quiero parecer, con lo que no me quiero identificar. Porque si no, como está 24/7, me atrevo a decir, generando contenidos para distintas empresas, es absolutamente normal que caigamos en la generalización y es justamente en lo que no queremos caer, ¿no? En ser un ruido más en un canal ya saturado. Entonces, bueno, como dije antes, acá yo lo que le pido puntualmente es, quiero que adapte ese contenido a un mail de un newsletter, para esta base de contactos, incluso le puedo aclarar quiénes son, un hilo de 5 posts para X, un mensaje corto para WhatsApp Business, digamos, todos los canales que yo suela aprovechar, a ver cómo me lo puede adaptar. Y bueno, y si quiero agregarle más datos, que por supuesto que lo que son redes sociales, creo que la inteligencia artificial sabe más que nosotros qué es lo que funciona, qué es lo que no y demás, pero siempre está lo que funciona para uno, como decía antes, y las reglas generales son generales hasta que veo mis métricas. Entonces, sí, te funciona publicar de determinada hora a determinada hora, buenísimo, voy a probar ese rango, pero si a mí no me funciona, muy probablemente voy a empezar a publicar otro rango horario y ver qué pasa. Muy probablemente voy a probar con cambiar mi tono, con probar con otros call to action. Entonces, las generalidades y las teorías sirven como punto de partida, pero a mí en formato o en este prompt me gusta siempre traerle qué experiencia vengo trayendo yo, cuáles son mis métricas, qué está pasando en mi realidad. Flor, esto que decís es súper importante porque lo que vemos justamente es esto, ¿no? Sobre todo cuando vamos a nuevos mercados que no conocemos y en donde no tenemos experiencia, el hecho de probar y medir y pedirle, esto que mencionabas también en los usos anteriores, pedirle a la inteligencia artificial que cruce esas métricas, que las evalúe constantemente y poder tomar decisiones en función a datos, ¿no? Cambiar esto de tomar decisiones basadas en la intuición a tomar decisiones realmente que estén justificadas con números. Entonces, en eso también, ¿no? Probar, pero medir y chequear y testear. En eso creo que esto que traes a la conversación es súper importante y nosotros lo usamos un montón con los clientes y al final es lo que nos va ayudando a ir como ajustando esas estrategias, esos planes de acciones que hacemos para llegar a un buen resultado. Es muy difícil, digamos, darle lo que sería, digamos, y pegarle en el centro, digamos, del tiro
al plan de acción, pero sí tenemos la posibilidad hoy de probar y de ir midiendo resultados, y eso creo que es una ventaja por sobre años atrás, ¿no? Sí, ni hablar y hacer hablar los datos entre sí, digamos. Hoy, salvo CRMs muy elaborados o, bueno, o yo lo he visto por ahí en contextos multinacionales donde ya tienen interfaces donde las métricas conectan, en general las métricas van como por Total. herramientas separadas, porque yo tengo, no sé, un HubSpot que es buenísimo para seguir mi pipeline de ventas y ya estoy cómodo con esa herramienta y demás, pero ¿cómo lo hago hablar con qué está pasando con Bienvudo y dónde por ahí se rompe con lo que está pasando en mis redes, de lo que funciona y lo que no? Hay similitudes ahí, hay conexiones. ¿Qué pasa? Tal vez mis mensajes están prometiendo algo que cuando llegan al comercial se rompen, pero no por falla ahí, porque estoy fallando en lo que ofrezco, en lo que cuento, en los diferenciales que estoy presentando. Entonces, hacer hablar los datos de las distintas plataformas y de nuevo, y no teniendo un experto en data sentado en mi equipo, en eso me parece que es una gran ganancia que tenemos. Así como lo de generar contenidos vacíos me parece una pérdida, pero bueno, ahí estamos los usuarios aprendiéndolo a usar y usándolo de la manera correcta. Creo que en esto del, del pedirle conectar data, conectar, no sé, tengo estas performances a lo largo del año pasado, se me cayó esta métrica, ¿cómo puedo hacer? Pero sin embargo mi funnel está bien de ventas, mira lo que pasa, ¿qué se te ocurre que pueda estar pasando que no, digamos, eso, hacer hablar a los datos de distintas plataformas que vienen presentadas de manera distinta y bueno, y en eso es Totalmente. bueno y recomiendo que aunque sea lo prueben. Incluso pruébenlo con cosas que ya saben que les funcionaron, a ver qué pasa. Cosas que ya han cambiado, que ya han decidido con sus equipos. Hagan las pruebas para atrás, digamos, retroactivamente. A ver, bueno, tuve estos resultados que me hubieses propuesto hacer y a ver si se habla con su realidad y qué pasó, ¿no? Pongámoslo a prueba Tal también. cual. Muy bueno. Y sobre Bien. todo, Flor, perdón que voy a hacer hincapié en este punto, pero sobre todo la importancia de que no es estático, ¿no? De que constantemente está cambiando. Entonces, lo que nos funcionaba hace 2, 3 meses, quizás ahora ya no nos funciona. Entonces, esto nos permite estar como actualizados constantemente y ir haciendo ese ajuste del que hablaba Lucía recién, de, de a partir de datos, tomar decisiones, ¿no? Y ir ajustando nuestras campañas y nuestra comunicación, sobre todo cuando hablamos de mercados nuevos, que es un poco todo desconocido al principio, estar validando constantemente que vamos por el camino correcto, ¿no? Que este camino se hace mucho más simple usando todas estas herramientas. 100%. 100% y como decía lo al principio, hoy estamos como ya saturados, no nos alcanzan las horas para entender las nuevas herramientas que hay y cómo mejoraron las existentes, las nuevas. Entonces, por ahí mi recomendación es, antes de, por supuesto, saber las que existen, entender el mercado y demás, no casarnos con herramientas, pero antes de cambiar, por ejemplo, una plataforma SRM con lo que sabemos que implica, una plataforma de generación de contenidos o de programación o de analíticas de performance web, usemos también la inteligencia artificial para entender si yo ya estoy agotando todas mis instancias, si la estoy usando bien, si estoy trabajando, si estoy aprovechando los datos que me da, y digamos, si no es la herramienta en sí que me obliga a pasar una nueva, sino que es que por ahí puedo mejorar mi uso o puedo aprovechar todas las funcionalidades posibles, porque como se compiten, ¿no? Sale una nueva y la otra mejora y así. Entonces, nada, poder también hablar de mi interacción con las herramientas que hoy uso y utilizar la inteligencia artificial para eso también, ¿no? Para ese estudio. Bien, vamos uno más. Bueno, traía el ejemplo, al final me Perdón, fui te sacamos de... con No, no, tranquilas. Entonces, volvamos. Yo le había traído que, eh, claro, bien, volví al ejemplo 1, a este estudio de arquitectura. Entonces, le propuse que a partir del artículo que habíamos construido en el uso anterior, que me lo amplifique en estos canales que yo hoy tengo activos y que me parece que vale la pena. Que me lo traiga como parte de mi newsletter
Entonces, de nuevo, me armó este modelo, pero como les digo, me parece interesantísimo que uno le diga, vengo haciendo este tipo de newsletter, o es el primero y quiero que sea de determinada forma. Entonces, bueno, aprovechar la experiencia o no, pero sí los datos que voy generando. Y avanzamos, creo que también tenía el ejemplo del uso para X. Bien, me abrió de nuevo del mismo artículo, me habló un hilo para X, entendiendo que tal vez acá tengo que traer más datos disparadores, entendiendo que tengo que traer mensajes más fuertes, divididos en este caso en 5 momentos. Y como le dije que yo uso WhatsApp Business para escribir con mis leads que por ahí se están enfriando, o como reactivación de potenciales clientes, también aproveché ese contenido para este canal. Herramientas sugeridas, bueno, acá traigo algunas otras que por ahí están buenas, que si no las usaron, por lo menos esto, investiguen a ver qué les sirve, que son Jasper, que son Canva Magic Write, que también como ya Canva trae esto de los templates desde el diseño, ahora sumó la funcionalidad, como dije, las herramientas mejoran, sumó la funcionalidad de proponerte una posible como escritura para ese diseño, para ese canal, con ese formato. Y Buffer Metricool para lo que es, bueno, todo lo que es medición. En este caso como trajimos algunas plataformas como X y demás, bueno, poder traer algunas herramientas también que hoy sirven para medir. Bien, avanzamos. Me queda Y Flor, análisis e una cosa, interpretación de métricas, incluso sí. nosotros le pedimos en general a la inteligencia artificial que nos arme el prompt para entregarle esas herramientas, ¿no? Porque, no sé, Flor antes decía, bueno, Gamma para hacer una presentación. La otra vez, bueno, le pedimos a Claude que nos diera el prompt para darle a Gamma para que nos cree la presentación, para no tener que crear de cero, ¿no? Entonces, todo está linkeado, ¿no? También utilizarlo para potenciar el uso de esas herramientas que propone Flor. Súper. Bien. Último uso que vamos a entrar en detalle, y después, antes de cerrar, no tengo por qué decir al final que a las 11 cerramos, 11:30, así que cualquier cosa. Tenemos media hora más. Bien, bien. Entonces, como decía, para mí, en temas de análisis e interpretación de métricas, como ya sabemos, no reemplaza el ojo humano, pero sí me puede ayudar a entender al menos cómo las herramientas muestran la información, qué me cuentan con ese dato que me muestran, qué puede estar pasando con esos datos que yo estoy leyendo, según por supuesto la herramienta, que es importante también a la hora de volcarle datos y dashboards y resultados. Muchas veces es el screenshot de mis métricas, de mis datos, histórico, no histórico, actual, para que sepa de qué plataforma me está hablando y sepa cómo, porque cada plataforma también me muestra las cosas de manera distinta, por más que siempre hablamos de lo mismo, pero es importante también darle ese contexto. Entonces, bueno, ¿para qué me sirve? No solo para que me ayude a leer esos datos, también me puede armar resumen de un reporte de datos, un entregable con accionables, con qué cosas puedo tener en cuenta, qué cosas no, qué cosas puedo cambiar, qué en el plano táctico podría modificar ciertos datos que yo leo en mis métricas. O bien esto que decíamos antes, le cuento que mi objetivo era esto, que hice esta y esta táctica, que modifiqué esta y esta otra respecto al mes anterior, y estos fueron mis resultados. Entonces, a ver qué pasa o qué conclusiones puedo llegar ahí. Un posible prompt, de nuevo, la misma estructura es: quiero que actúes como, en este caso, un analista de comunicación digital, quiero que traigas estos skills. Te voy a compartir, y con esto, lo que dije antes, el mayor cantidad de detalles posible, los datos de rendimiento de nuestras publicaciones durante el último trimestre, por ejemplo, no sé, un LinkedIn que me puede visualizar alcance, engagement, publicaciones con mejor o peor rendimiento, crecimiento de seguidores, horarios, bueno, todos los datos que por ahí en este caso me puedo llegar a traer, y si no, combino todas las herramientas posibles. ¿Cuál es mi objetivo de comunicación? Porque no es lo mismo si yo me estoy poniendo como objetivo incrementar mi alcance, engagement, no es lo mismo que si yo me estoy
digamos, buscando conversión de manera activa porque tengo un target de venta por ahí muy alto y que me exige orientar mis esfuerzos de marketing y de comunicación a la conversión y trabajar mucho en la parte baja del embudo. Entonces, no es lo mismo y es importante también tenerlo presente y aportarlo a esta conversación con el chat. Y el objetivo, bueno, en este caso yo le estoy pidiendo un resumen ejecutivo de 5 puntos, qué funciona bien y por qué no, pero como ya vinimos hablando a lo largo del webinar, para mí los usos en cuanto a lo que es interpretación de métricas son amplios, pero bueno, si yo quiero que me genere un resumen ejecutivo, lo puede hacer y para mí o para presentar al directorio. Y si avanzamos, vemos por ahí un posible entregable que es muy simple, o sea, obviamente puedo ir profundizando, pero me trae qué funcionó, por ejemplo, no sé, las publicaciones de los miércoles de determinada hora generaron 40 más que el resto de los días, o sea, si bien estos datos por ahí, este ejemplo en particular, son fáciles también de leer en las métricas, está bueno que me los relacione o que me los relacione con lo que te venía pasando en meses anteriores, que por ahí uno ya dejó de ver. ¿Qué es lo que no funcionó? Bueno, no sé, por ahí decir, cuando vos haces público, en este caso, ¿no? El contenido cultural de la empresa te desconecta con el público del perfil de B2B, es mejor volver a datos duros, es mejor volver a informes descargables, bueno, lo que venga mejorando. ¿Qué tendencias? En esto está bueno, como dije antes, tener espera, Luque, ahí está, perdón. ¿Qué está pasando en el mercado, no? Hoy qué resultados hay. A mí me parece que no hay mejor mercado que el de uno, digamos, pero sí está bueno como no descuidar hoy qué es una buena tasa de apertura, hoy qué es un buen indicador de engagement para determinado público, para determinado canal. Recomendaciones, bueno, como le dije antes, en función de qué funcionó, qué no, qué tendencias hay, por supuesto me armará una serie de recomendaciones que son útiles y cuáles son los KPIs prioritarios para mirar. Esto de hablar de los KPIs es muy técnico y en eso también, como no necesariamente quienes nos metemos en materias de comunicación tenemos que ser los expertos, está bueno también invitarlo a decir, bueno, yo sé, por ahí soy un líder de negocio, por ahí estoy empezando mi startup, no tengo los recursos ni las herramientas de armarme todavía mi equipo de marketing, mucho menos especialistas por áreas. Entonces, pero sí no puedo descuidar empezar a meterme y a interiorizarme en cosas que pueden impactar en mis resultados de venta, ¿no? Entonces a ver, yo tengo claro esto, yo tengo claro que quiero crecer en venta, yo tengo claro que tengo que conquistar este nuevo mercado, yo tengo claro que tengo este cambio en el portafolio o en el mercado y tengo este desafío. Entonces, desde el negocio podemos tener súper claro todo y también puedo invitarlo a decirle, bueno, a ver, ¿qué métricas yo tengo que mirar desde marketing para que me acompañen en este crecimiento? Que si tengo no tengo todo el mes para dedicarme a ver métricas de marketing o hacer el mega plan, la mega implementación. Pero si tuviera que mejorar 2 métricas, si tuviera que mejorar 2 KPIs, ¿cuáles son? Bueno, son alcance, son conversión, son clics, son visitas a mi web. Bueno, ¿cuál es eso y qué voy a hacer para trabajarlo? Pero lo importante es no perder de vista, porque los KPIs son infinitos también en marketing, qué KPI yo tengo que mirar, que mejorar, que monitorear en función de mis objetivos. Porque, por supuesto, como dije antes, el embudo de marketing responde o tiene que ir relacionado, ¿no? con lo que está pasando en el plano del negocio. Entonces, si yo en el plano del negocio tengo un producto nuevo, tengo que salir a conquistar un producto nuevo y necesito visibilidad, necesito que me conozcan, no soy conocido, tengo una competencia fuerte o soy muy fuerte en otra parte de mi portfolio, pero no en esta otra. Entonces, claramente yo desde marketing te digo, bueno, vamos a trabajar en la etapa más arriba del funnel. Voy a generar todas tácticas que tengan que ver con tu visibilidad. Voy a hacer que estés presente en eventos clave como keynote speaker. Voy a tratar de que generemos contenido de valor para esta audiencia, que testimoniales puedan contar cómo
pudiste ayudarlos en esto, que no es tu core de negocio, pero que está generando valor a personas como tu buyer, tu público objetivo. Entonces, si yo estoy con esa necesidad a nivel negocio, entonces mis KPIs, mis herramientas van a tener mucho más que ver con lo que es alcance, con lo que es visibilidad, con lo que es presente, no sé, share of voice, incluso si me voy a lo más tradicional de lo que es la prensa, pero en muchos mercados sigue siendo muy relevante. Voy a estar mirando esos KPIs y voy a estar tratando de mejorar o utilizar la herramienta que más a detalle los mida, que más me permita profundizar. Y por otro lado, por ejemplo, si yo estoy con una urgencia de ventas porque necesito cerrar, porque es una etapa inicial del startup, por ejemplo, donde necesito empezar a generar ingresos para poder dar un salto a nivel equipo, un salto a nivel tecnología o lo que sea, bueno, entonces me voy a concentrar mucho en acciones, por ejemplo, lo que decíamos antes, en salir a buscar proactivamente a clientes target. Por ahí no me da el tiempo para desarrollar muchísimos contenidos, no me da el tiempo para estar presente en el mail semanal con un contenido de calidad, bueno, porque tengo que elegir, pero me voy a enfocar en salir a buscarlos, en ser súper precisa con el canal, ser súper precisa con el mensaje, con el dolor, con lo que conecto y perseguirlo, como dijo Lu, multicanal, o sea, no te consigo por el LinkedIn, voy por mail, no voy por mail, voy por mensaje, porque yo necesito eso. Y mis métricas y mis KPIs y mis herramientas van a ser totalmente distintas. Ahí voy a estar mirando tasa de respuesta, voy a estar mirando conversión, voy a estar mirando rebote, o sea, entonces el universo métricas, KPIs, marketing es muy amplio cada vez más, pero si yo tengo claro mis objetivos de negocio, si yo tengo claro mi estadio de empresa, conozco mínimamente qué herramientas tengo disponibles para alcanzar esos objetivos, bueno, me queda como por ahí esto de tener claro qué KPI, qué número miro y aprovecho mi tiempo disponible para esto, que en muchos casos es escaso, para obsesionarme con esa métrica, ¿no? Para ver cómo mejoro esto, mi interacción con mi público objetivo, si lo único que quiero es convertir. Bien, herramientas sugeridas, no sé si hay alguna, bueno, acá se agrega analíticos, Google Analytics y Local Studio que funcionan juntas, que no haya implementado antes, porque bueno, esto es muy, muy, muy de métricas, y en este caso digitales. Y otra funcionalidad que también se le puede agregar a las interfaces Cloud Chat GPT son esto de la interpretación de código, ¿no? Si yo, no sé, descargo un histórico de cómo viene funcionando mi web, mi email o lo que sea en términos de métricas y me lo descarga como CSV, bueno, poder eh, cargárselo a la inteligencia artificial para que me procese pilas y pilas de datos, es posible y está bueno también aprovecharlo en Ahí ese tenemos sentido. un ejemplo, Flor, que si querés podemos mostrar de un Obvio. dashboard de análisis que le pedimos a Claude, digamos, como bien decía Flor, descargamos CSVs de HubSpot, de distintas herramientas que tenemos, de herramientas de automatización que estamos utilizando, de herramientas de llamadas, que, ¿sí? A través de las cuales hacemos llamadas de voz IP, y le pedimos a la IA que analizara toda esa todo ese resultado y lo combinara para poder entender resultados, ¿no? Entonces, esto nos da, esperen que voy a abrirlo ahora en este momento, esto nos da la posibilidad de, a ver, ir acá, vamos acá, ahí me lo abrió en J, si lo puedo expandir. Esperen que me lo abrió en otro formato y esto es en vivo. En vivo total. Tranquilo, sirve el ejemplo mientras vos lo abrís. Decías que bueno, que esto
de cargar, ¿no? Las distintas métricas, las distintas plataformas o datos que hoy tenés disponible. Te quedaste con sirve para o tiene mucho potencial para. Yo supongo que es esto, ¿no? Lo que decía antes, el por ahí ayudarme me pongo en los zapatos de alguien por ahí que no está acostumbrado a estos datos, que no está acostumbrado a leer datos de marketing o por lo menos entender qué es lo que tengo que hacer eh, con ciertos datos de rendimiento. Incluso hay cosas que parecen negativas, pero si uno se los pone a pensar, no sé, que haya una caída de tu audiencia, bueno, pero cuando tuviste calidad, bueno, entonces miremos las métricas que importan, digamos, no necesariamente todas, dependiendo tu estrategia, son relevantes. Entonces, bueno, dale ahí que creo que ya estás Sí. compartiendo, Eh, ¿no? esperen que voy a... Sí. Aquí está, porque se lo estaba pidiendo en otro formato en este momento. Em, y aquí lo tengo. Aquí está. Muy bien, te pusiste a hacer en vivo. Sí, esto es demo en Me vivo. gusta, me gusta. Entonces, le pedí en vivo, ahora se lo estaba pidiendo en HTML, pero bueno, para poder mostrarlo mejor. Pero bueno, es un ejemplo, ¿sí? De resultados de ventas, ¿sí? Resultados de cómo estamos este mes. También podemos ver el resultado de distintos países que tenemos para analizar, ¿sí? Entonces, acciones desde a cuánta gente estamos conectando, cuántas llamadas estamos haciendo, cuántas reuniones estamos teniendo, digamos, en cada uno de los países, en dónde estamos funcionando bien, en dónde tenemos que mejorar, ¿sí? Métricas de actividad de outbound, lo que decía Flor. Bueno, cómo va nuestro embudo, ¿sí? Desde lo que estamos generando a lo que vamos, desde el contacto hasta reuniones, hasta oportunidades, ¿sí? Y todo esto es cruce y lo mismo que funciona, que tenemos que vigilar y qué no funciona, ¿no? Esto rápidamente nos puede mostrar, bueno, áreas de mejora y poder armar un plan de acción concreto, ágil, sobre todo ágil, para poder buscar esta mejora continua que es súper importante. Entonces, aquí se Tú ve, se ve ¿no? muy pequeño. Se ve muy pequeño, logrando Va, no sé el resto, pero a descargar. Sí, sí. Tuve que para, maximizar. sí, exacto. Pero, O maximicen arriba la pantalla porque se ve. Ahí va. igualmente creo que más allá del contenido, que por supuesto vale la pena leerlo, creo que lo que Sí, todos acá podemos ver, y gracias Lupo que sirve mucho la visual, es no solo la simplicidad con la que procesa Ahí los está. datos y los conecta y los muestra, sino que ya es un informe listo para presentar, obviamente habiendo validado los y datos y muy demás, pero hasta gráfico. tiene el diseño. Y el diseño habla en un idioma en que cualquiera podría hablar, digamos, es lo que decía antes, o sea, no necesito al analítico de datos que me traduzca en un idioma que toda la compañía, desde el área que esté, pueda llegar a entender qué está pasando. Entonces, a mí en eso me parece súper poderoso, ¿no? O sea, ya no, digamos, no es que digo que la inteligencia artificial reemplace a la gente porque realmente no lo creo, pero sí creo esto, para estadios de la empresa donde por ahí no tengo el experto en algo, digamos, es algo que la verdad que para data y para procesar Esto información sin, compleja y hacerla simple sirve mucho. total, es sin código y realmente, digamos, tiene la capacidad de cruzar información y de traer algo, digamos, un informe, un dashboard muy intuitivo, muy gráfico para poder tomar decisiones de manera muy rápida, ¿no? Entonces eso sin duda creo que lo tenemos que aprovechar para la comunicación y para las decisiones en nuestra estrategia de comunicación y de posicionamiento de marca internacional. Bueno, 100%. 100%. Igual con esto ya habíamos cerrado tema usos y simplemente como para cerrar y no desconectar antes de los aprendizajes, que bueno, ya eh, muchas de las cosas las fuimos charlando y repasando sobre la misma presentación, pero no quería dejar de traer un caso donde si avanzamos, estoy, digamos, poniéndome en los zapatos, como dije antes, de una empresa de arquitectura de construcción sostenible, con 8 años en sede en Madrid. Em, ¿Cuál es mi diferencial? Esto de, bueno, mi diseño, mis materiales producen un impacto, una reducción en el consumo energético de un 40%. Bueno, ¿y cuál es la necesidad
hoy que yo tengo con este pedido puntual. Y si avanzamos, digamos, lo que traje y es más de lo que venimos hablando, digamos, ¿qué pasa si yo me siento y lo primero que le pregunto sin dar ningún tipo de contexto es escribir una publicación para el LinkedIn que posicione nuestra empresa en el sector de construcción? Puedo darle algunos datos, pero no mucho más. Muy probablemente lo que yo reciba es algo que estoy, o en muchos casos estamos bastante cansados de leer, que es genérico, lo puede decir cualquier otra empresa de esta industria, porque justamente no le conté nada de mí, no le hice entrar en los detalles de la situación de mi buyer persona, de mi situación, de cuál es mi tono, de cuál es mi diferencial. Entonces, es lógico que la respuesta sea algo así. En contrapartida, si avanzamos con el caso B, y como para cerrar también, es bueno esto, ¿no? Le cuento que pretendo, le cuento a quién me dirijo, le cuento qué estoy buscando, qué es lo que quiero que me genere. Entonces, por supuesto, como vimos antes por decantación y avanzamos, bueno, acá el objetivo es generar consultas, posicionar en este caso también. Y si avanzamos, por supuesto, el resultado va a ser algo, por lo menos que resuene mucho más, que tenga mi tono. Por supuesto, son casos ficticios y uno no sabe si este era el tono de la compañía o no, pero uno en su compañía lo va a saber contrastar mejor si logró, con todo lo que yo le di, imitar mi tono. Pero bueno, por lo menos tiene otra estructura, por lo menos parte de una tendencia, por lo menos me trae algo de lo que yo le conté, de mis diferenciales, de mi mercado, de con quién trabajo, conecta con un dolor de la audiencia que puede llegar a tener y que pueda llegar a resonar. Y bueno, invita, ¿no?, a la conversación, que eso es parte de lo que le pedí. Entonces creo que ya cerramos con conclusiones finales y por supuesto abrimos a la charla, que es interesante, pero es esto de la inteligencia artificial amplifica lo que le das en cualquier uso que le demos. Entonces, sin estrategia, el auto probablemente va a ser genérico, independientemente de la estrategia que uses. Entonces, mi llamado a la acción es por ahí no rever herramientas hasta que no estemos seguros que no las estamos usando o aprovechando al máximo posible. La IA ejecuta, la estrategia la definís vos, esto para mí es clave. O sea, si no tenemos bien retrabajado nuestro buyer persona, nuestro plan de comunicación, nuestro tono definido, nuestro diferencial, nuestra situación actual, lo que dije antes, los componentes, los pilares, es importante volver un poquito para atrás, tal vez, antes de promptear y antes de pasar a la inteligencia artificial como herramienta. Esto, los usos más poderosos no son los más obvios. A mí me gusta ir un poco más allá del generarme un contenido para, generarme un texto para, que sirve, lo usamos, sí, pero en temas por lo menos de comunicación y marketing hay muchísimo más y es todo lo que recorrimos hoy. Y para mí las métricas es la parte más interesante porque es lo que nos permite medir y para eso la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo. No puedo mejorar, no puedo optimizar, no puedo acompañar a mis objetivos de negocio si yo no tengo objetivos claros y por lo tanto no los estoy monitoreando de la manera correcta. Entonces, esto sí tengo que resumir, o por ahí lo que yo quiero que se queden hoy, más allá de los casos puntuales, son estas ideas resonando y que se puedan, si sirvió y espero, tener accionables concretos. Abrimos, si quieren, aprovechando que tenemos 8 minutos, a preguntas, la conversación. Muchas gracias, chicas. Efectivamente, abrimos un espacio corto, pero bueno, espero que pueda ser aprovechado por alguno de vosotros para plantear alguna pregunta. Aunque sé que muchas veces es difícil plantear preguntas justo después de haber recibido toda la información, pero vamos a intentarlo. Podéis abrir los micros, ya que no somos muchos, con orden, o utilizar el chat si no tenéis micro o si os da vergüencita, que conozco casos. Así que, si alguien quiere comentar algo. Y si no, pues
Pues si nadie comenta nada, daríamos por finalizada la sesión. ¿Queréis comentar algo vosotras? Teresa, sí, como bien decís, perdón, Lu, solo para cerrar por mi parte, seguramente hay muchas cosas que quedaron resonando o con ganas de probarlas, entonces estamos a disposición por si quieren hacer alguna de estas pruebas, aprovechar este uso, poner en práctica alguna de las cosas que vimos, o bien dudas, repreguntas, lo que sea, nuestros contactos están y bienvenido sea si el material y este espacio inspiró lo suficiente como para abrir una conversación, ojalá así sea. Y gracias nuevamente a todos por la escucha y por y por el espacio de IPEX. Ahí alguien hizo la pregunta de si compartiríamos la presentación. Sí, yo sí, como norma general, Tulip me envía a mí la presentación y yo una vez que tenga la grabación os paso las dos cosas juntas a todos los inscritos y ya podéis contactar con ellas o con nosotros o como necesitéis para seguir avanzando, profundizando en este contexto. Súper. Perfecto, aquí ahora tenemos los agradecimientos. Muchas gracias a ustedes. Pues Un nada, placer. queda así. Hacemos. ¿Sí? No, iba a proponer si querían hacer una foto final después para subirlo luego a las redes o lo que necesitemos de. Si están todos de acuerdo, podemos hacer una Eso me foto final. encanta. Dale, Eso es muy perfecto. guay y las fotos de las reuniones virtuales son muy graciosas. Así Son muy que graciosas. Estaba viendo a ver si había alguna visión de ver pantalla completa. sí, creo que ahí No, arriba puedes darle para que salgan todos los contactos, ¿no? En vez de a ver. a ver si lo puedo poner. Porque dice ocultar, dice En agrupado, diseño, pero no si le me. das a diseño, a ver. Mira, yo ahora Sí, pero en agrupado. a ver si quiere gente encender las cámaras. Que estoy viendo que va muy bien. Venga, animaros Ahí todos, está. vamos encendiendo. Bueno, voy a detener la grabación, perdonad, que esto ya no hace falta, que si no luego tengo que Dale. cortar.